Creciendo juntos. Tutorial del módulo de Linnea. Nuestro planeta, la Tierra. Video anexo Charles Darwin, un naturalista. Unidad 1. ¿Qué es un naturalista? Eran personas hace mucho tiempo que estudiaban al mundo natural y describían las plantas y a los animales. Charles Darwin era uno de ellos y estudió un tema que lo haría muy famoso: el origen de las especies. Él quería saber cómo se han originado las especies. ¿Han cambiado las plantas y animales con el paso del tiempo? En el año de 1831, Darwin se unió a una expedición científica y por 5 años hizo un registro de los animales y plantas que observó. Darwin llegó finalmente a las Islas Galápagos, que están al oeste de Ecuador, en donde la vida salvaje se compone principalmente de aves, mamíferos y reptiles. Ahí observó cangrejos y tortugas enormes, que además eran diferentes en cada isla, y se preguntó el porqué de esas diferencias. Al llegar a las islas, Darwin observó una serie de pájaros llamados pinzones. Le llamó la atención que los pinzones que comían insectos tenían un pico afilado y pequeño, mientras que los que comían semillas tenían el pico más grueso y redondeado. Pensó que todos venían de un antepasado en común, pero que por su alimentación habían ido creando cambios en su pico. Entonces creó la hipótesis que lo volvería famoso: las especies cambian a lo largo de grandes periodos. Además, la propia naturaleza seleccionaba los pinzones. Por ejemplo, si en una isla había muchos insectos y pocas semillas, habría más pinzones de pico afilado y no sobrevivirían los de pico grueso porque no tendrían que comer. Las condiciones del ambiente favorecen o dificultan la reproducción de seres vivos. También observó que la vida entre las islas era muy diferente. Por ejemplo, en la isla A, una iguana era distinta a la de la isla B. La diferencia entre el tipo de alimentos, el suelo y plantas de cada isla hace que las iguanas sean distintas entre sí. La evolución del hombre. Todo lo que Darwin observó en los animales, pensó que también podría explicar la evolución de los hombres. Así, nuestro antepasado, el hombre primitivo, debía ser muy parecido a los primates y debieron haber aprendido a cultivar la tierra y fabricar herramientas. Esto sucedió con el paso de miles de años. ¿Realmente descendemos de los primates? Muchos años después de lo que dijo Darwin, científicos se dedicaron a estudiarlo. Lo primero que hicieron fue estudiar el ADN. El ADN es muy importante porque tiene nuestro código genético. Es como un plano o una receta de cómo formar a un ser vivo. En él se establecen nuestras características, nuestro color de pelo, el color de los ojos, la forma del cuerpo. También las características de los animales están determinadas por su ADN. Así que para saber si lo dicho por Darwin era real, los científicos analizaron el ADN del hombre y de los primates como gorilas y chimpancés. Buscaron las semejanzas y diferencias. Así encontraron que compartimos el 96% del ADN. Nuestras diferencias físicas y de conocimientos solo están marcadas por muy poco. Darwin tomó nota de estas ideas y las usó para escribir un libro y formular una teoría de la evolución de las especies. El libro se llamó El origen de las especies. Así la hipótesis de Darwin se convirtió en una teoría. Pero ¿cuál es la diferencia entre hipótesis y teoría? Una hipótesis no es un hecho y está basada en suposiciones. Cuando Darwin llegó a la isla y observó a los pinzones y realizó suposiciones de sus picos, él realizó una hipótesis.
mientras que una teoría empezó como una hipótesis y finalmente pudo comprobarse. Sabemos ahora que Darwin estaba en lo cierto por diferentes estudios que lo avalaron y convirtieron en teoría. El método científico. Para que la hipótesis de Darwin se convirtiera en una teoría aceptada, tuvo que pasar por el método científico. El método científico es una serie de pasos ordenados para encontrar la solución o explicación a un problema. Estos son sus pasos. El primero es la observación. Mediante ella obtenemos información de los objetos y hechos. Paso 2. Después de la observación nos preguntamos el cómo y por qué de lo ocurrido. Paso 3. Formulamos una hipótesis. Esto consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos y de sus causas. Paso número 4. La experimentación. Una vez formulada la hipótesis, debemos comprobar si es verdad. Para ello hay que hacer experimentos. Paso número 5. Analizar la información para saber si nuestra hipótesis se cumple. Finalmente, en el paso 6, si lo logramos, la hipótesis se convierte en una teoría. Aún en la actualidad, casi todos los científicos usan la teoría de la evolución para explicar el origen de los seres vivos.